luces para ver cómo se ven diferentes luces y que se pueda apreciar bien. Siento que te da mucha confianza tener tan potentes los ojos. Así que eso, estoy muy contenta, háganlo. Hola, ¿cómo andan? Hoy, como ya habrán visto en el título del video, tengo muchas ganas de hacer un Adriana Lima Inspired Makeup de los 2000, ese estilo que se usaba delineado en la línea agua negro que ahora va a volver. Estuve viendo mucho y nada, me encanta. Hoy previamente ya me había lavado la cara y voy a ponerme el serum. Esta crema es de noche, me di cuenta el otro día encima. Está muy mal lo que estoy haciendo, no sigan esto. Yo tengo la piel bien porque tomé Roacutan, como que me tengo que hacer una rutina decente de skincare. Protector que ya les dije que amo. Vine al baño, yo estoy con el pie adentro de la bañadera en este momento porque me pareció muy linda la luz que había en esta ventana y siempre quise hacer un tutorial con luz natural al frente de la ventana y me encanta. Hoy voy a tratar de hablar un poco más porque siempre me piden que hable un poco más de mí, que cuente un poco más de mí. Yo en todos los videos hablo un montón y en realidad después lo corto porque siento que a nadie le interesa. Y también me voy a poner un poco de este primer que es de Bobbi Brown. Una maquilladora me lo puso como primer cuando me maquilló y le dije que wow, que me había encantado y me dio esta muestra. No sé si es la muestra o es como la versión chiquita, pero es re lindo. Tal vez me tendría que poner más, pero bueno, quiero hacer que dure. Voy a dejar que todo esto se seque bien. Espero un poquito entre los productos, yo soy lo que corto el tiempo porque bueno. Y voy a proceder a ponerme la base. Esta de L'Oreal, que es la True Match. Está muy buena porque es súper ligera, pero a la vez cubre. Puedes poner poco y lo blendeas mucho y está buenísimo. Y bueno, para empezar contando algo. Contra maquillaje, ponele, no es que en algún momento yo hice algún curso para aprender a maquillarse, simplemente hoy en día hay mucha información en las redes sociales que vas aprendiendo. Yo, especialmente en cuarentena, me vi tantos videos de maquillaje. Como podrán ver, acabo de comprarme una Beauty Blender y no sé manejarla muy bien. Tengo mucho miedo de que esto se caiga. Tengo un grave problema de concentración y esto es de verdad. Tengo miedo de empezar a hablar de un tema y nunca más terminarlo, irme por las ramas. Voy a tratar de concentrarme y que no se me olvide de lo que estoy hablando. En fin, me aprendí a maquillar en cuarentena, creo que del todo, y después me fui perfeccionando. Cuando creí que me sabía maquillar, claramente ahora miro para atrás y la verdad que no me sabía maquillar, lo siento. Pero bueno, así se va aprendiendo. Al principio me maquillaba solo con el contour stick. Ese fue de las primeras cosas de maquillaje que yo tuve. De un lado tiene contour y el otro highlighter. Al principio solo hacía eso, iluminador, contour y máscara. Eso era lo único que hacía al principio. Muchos de mis primeros maquillajes los obtuve porque hacía de modelo en clases de maquillaje de maquilladoras. Esos fueron como mis primeros trabajitos. Ellas me daban maquillaje a cambio. Yo era la modelo y estaba ejerciendo mi trabajo como modelo, pero yo escuchaba la clase claramente. Y nada, aprendí un montón también de ahí, de escucharlas a ellas. Me servía un montón, aparte de ver tutoriales que realmente me ayudaban un montón, escucharlas a ellas me hizo aprender un montón también y está buenísimo. Quieren empezar como modelos, está muy bueno que se ofrezcan para maquilladoras que dan clases o algo así. Van a aprender ustedes también escuchando y bueno, a mí me daban maquillaje en ese momento. O a veces te pagan, no mucho, pero te pagan. Y nada, está bueno eso también. Para poder hacer este make-up, literalmente me vi todos los tutoriales inspirados en Adriana Lima y más o menos, bueno, yo creo que es más como una inspiración de ese make-up que se usaba mucho en ese momento, icónico. Este es este bronzer, yo siempre voy a usar el mismo porque es, tipo, tengo un bronzer, un highlighter. Estoy siendo bastante heavy con el bronzer porque sé que es como una parte clave. Lo que sí voy a hacer es que voy a poner corrector acá para tener una base más clarita y que el color se vea bien. Como les digo, si quieren ser modelos se pueden ofrecer.
Yo tuve mucha suerte, siento. Factor suerte y también yo creo que visualizar mucho, que yo creo que gran parte de yo poder ejercer de lo que me gusta, lo visualicé cuando era chiquita, siento, porque mi mamá me enseñó eso desde muy chiquita. O sea, antes de que esté todo el hype de la ley de la atracción, ella siempre me dijo que cuando me vaya a dormir, antes de acostarme, visualicé lo que a mí me gustaría hacer. Y, o sea, en un futuro. Ella me decía que yo me imaginé la vida que quería tener, lo que me gustaría hacer. Y bueno, eso hacía yo y yo me imaginaba que me maquillaba a mi maquilladora favorita de Argentina, que yo la admiraba tanto. Y eso ya más de grande cuando mi mamá ya no estaba, pero me lo había enseñado, así que yo lo hacía igual. Pero yo me imaginaba eso. Me imaginaba que ella me iba a maquillar en el punto más alto de mi carrera. Cuando yo tenga 24 años, me iba a maquillar ella y yo iba a estar recontenta. Y me terminó maquillando cuando tenía 16. Yo no tenía seguidores, era de otra ciudad que era muy chiquita, que no tenía oportunidades, pero le respondí una historia diciendo que me gustaba mucho su trabajo. Nunca pensé que ella me iba a responder, pero me respondió diciéndome si quería ser modelo para una de sus clases. O sea, claramente lo manifesté. Eso siempre lo cuento porque es el claro ejemplo. Está bueno como me lo enseñó mi mamá. Un hábito de irse a dormir pensando lo que querés y creyendo que lo vas a alcanzar y visualizándote. Sin darte cuenta, terminas manifestando lo que querés. Acá con un poco de este mismo contour me voy a poner acá. Se supone que es un 3 lo que tenés que hacer con el contour. Hagamos eso. Solo para ver qué onda. Está mucho más heavy de lo que siempre me lo suelo hacer, así que creo que está bien. De verdad, anímense a ir por lo que les gusta, porque no pierdan nada. Y ¿qué sentido tiene estar acá si no vamos tras lo que nos gusta? Salga mal o salga bien o salga más o menos, siempre va a ser una experiencia. Como seres que somos, estamos viviendo en un cuerpo humano, una experiencia por tiempo limitado en la Tierra, porque no es eterno y ya lo sabemos. Así que eso, no hay que tomarnos todo tan en serio, siento. Aprovechemos la vida, la oportunidad que se nos está dando. Para hacerlo mucho más sencillo, voy a poner todo por acá con un delineador marrón y lo vamos a blendear y listo. Porque me estaba haciendo mucha mala sangre y la verdad que no era tan complicado. Estaba intentando hacer algo muy complejo y mejor hacerlo sencillo y que quede lindo igual. Vamos a blendearlo y listo. Que ese sea nuestro maquillaje de ojos. Y lo defumamos todo por acá. Y ahora sí con un delineador negro. Bien pegada a la línea de las pestañas. Siento que este maquillaje de verdad va a volver un montón. Lo estuve viendo un montón. Me estoy poniendo acá y acá negro. ¿Okay? Vamos a oscurecer un poco más acá. Con este que se blendea, pongo un poco de negro acá y un poco de negro más acá y lo blendeo. Esto lo pueden hacer con sombra también, pero la verdad que este delineador está muy bueno para hacer exactamente esto, porque ven que queda como grisáceo, está muy bueno. ¿Ven? La verdad que blendé también el delineado, pero me parece bien. Hice primero lo del delineador marrón, lo blendé por todo el párpado, después el delineador negro en la línea de agua abajo y arriba, y después hice esto de poner un poquito acá y blendearlo. Pero está bueno que lo hagan con delineador, pero también si no tienen delineador lo pueden hacer con sombra. Espero que eso se entienda y que haya quedado bien y lindo, porque fui un desastre, fui cambiando muchas cosas. Es que eso es lo que yo hago cuando me maquillo. Yo no sé lo que voy a hacer perfectamente, pero sé que más o menos quiero imitar algo y voy viendo, bueno, tal vez podría hacer esto y tal vez podría hacer esto para que quede mejor. Voy a poner acá en el medio. Está muy bueno hacerlo con el dedo, a las sombras pigmentadas, en vez de con una brocha y blendearla, que la estás blendeando y que no va a quedar tan vivo. Si vos querés ponerte una sombra pigmentada, es mejor hacerlo con el dedo y de a golpecitos, así queda súper viva y no queda blendeada con una brocha. Va a quedar mucho más vivo el color. Una brochita chiquitita. Voy a poner acá brillito también. Estoy usando esta sombra que tiene brillo como highlighter. La verdad estoy muy contenta con cómo está quedando. Mientras les cuento que yo cuando empecé a arquearme las pestañas, yo normalizaba por completo que me duela. Cuando me arqueaba las pestañas, tipo, ¿por
que para mí era normal, para mí era eso lo que tenía que pasar. Claramente no, me estaba haciendo mal, estaba yendo al límite del ojo y me estaba haciendo mal. Me di cuenta un poquito tarde. Me voy a rellenar acá, que siempre hago lo mismo, para que estén un poquito más rectas. Se me fue igual medio lo recto de las cejas, ¿no? Tendría que cortarlas un poquito. Me voy a bajar un poco. Sí, lo más rectas posibles a las dos. Ahora me voy a hacer esto. Está bueno, es de todo moda. Acá me pongo como si me estuviera poniendo con la Beauty Blender. Me dejo blanco. En la T-zone, en la zona T, sería lo más importante de ponerse, claramente. El Hike de Maybelline. Me estoy poniendo 2 kilos de máscara, claramente, pero eso no es novedad. Hoy en día más con este make-up, porque siento que si ella tenía falsies, seguramente. Las fotos de este make-up está la versión original y la versión como con face up, que hoy en día se usa mucho y hay muchas fotos virales en Pinterest con esa aplicación, pero bueno, la de face up es un poco más intensa en los ojos y la original es más tranqui. Ahora me estoy poniendo vaselina en los labios, que es vaselina cualquiera de farmacia, con el mismo lip liner de siempre. Me voy a delinear. Igual la Adriana no tenía casi nada de color. Cuando yo hago esto, me queda un poco de rosa y me lo pongo acá, como si fuera cosa. Se humedece con la vaselina y no solo se blendea súper bien en los labios y queda muy natural, sino que me queda en el dedo y yo hago esto. O sea, puedes usar tu lip liner de rubor. Todo se puede usar, literalmente. Labial de rubor, delineador marrón de sombra. También no es tan necesario tener mucho maquillaje, sino comprar inteligentemente, siento. Siempre te las arreglas con lo que hay. Bronzer de sombra para ojos, sombra de brillitos o highlighter, y la puedes usar como sombra de brillitos o highlighter. Y delineador negro, creo que es siempre un básico para cuando tu make-up más de fiesta o lo que sea. Ay no, soy muy perfeccionista, soy de Virgo. Voy a poner un poco más de rubor, pero así, de este color, Melon Dollar Baby. Porque siento que ella tenía uno más así pink, más así rosa. Para intensificar un poco el negro de los ojos, esto se lo voy a hacer a una influencer hace mucho tiempo. Podemos usar una sombra negra, cualquiera, mate, y ponernos adentro del ojo, y esto va a hacer que dure mucho más, que es medio raro, pero yo se lo vi a ella hacer y nunca le agarró nada en el ojo. Bueno, como que lo sellamos y encima va a quedar mucho más intenso el negro del ojo. ¿Ven? Esto lo puse en todo, ¿ok? En todo la línea de agua de arriba y abajo. Voy a hacer una mini colita. Creo que esa fue la clave para que quede bien como el de Adriana. Siento como el más intenso. Pero bueno, si no les gusta así, no hacen este paso. Blendé un poquito, que había puesto un poco de negro acá. Siento que ese fue lo que le faltaba. Me estoy quedando sin batería en el celular y sin espacio. Ya me saltaron las dos notificaciones. Miren estos videos así, puedo tener una cámara en un futuro. Me voy a poner una remera parecida a la de Adriana. Bueno, ahí me puse una musculosa parecida.